Buenas tardes, querido profesor. Bueno, yo soy Suárez Hernández Diego Orlando del grupo 4MV6. Esta es la actividad número 3 del día de hoy. Bueno, perdón, empezamos con en la ingeniería donde está presente la teoría electromagnética. Bueno, en la ingeniería están en los motores, en las máquinas, en los coches, en automóviles, también se presentan en computadoras. ¿Por qué? Porque la electromecánica es, como el nombre dice, utiliza el magnetismo, el cual generadores, por ejemplo en la escuela, generadores para la luz, para el agua, las bombas de agua también llegan a usar ese tipo de mecanismos. En la ingeniería en general casi todo se llega a usar porque las máquinas, hacer los cálculos también llega en parte el electromagnetismo, discúlpeme, y en ciertos factores también llega a afectar, también bueno, sobre todo en motores, ¿no? Que sabemos que tienen un embobinado, también tienen perdón, tienen dos antenas, bueno, dos escobillas que llegan a girar, bueno, dependiendo del motor, pues tiene tres hasta más escobillas que hacen que genere un campo eléctrico y eso llega a generar una corriente eléctrica y viceversa, la energía eléctrica, por ejemplo, de un motor de coche hace que active bueno, la energía eléctrica que era el campo magnético para que gire y hace crear la electricidad. Bueno, ¿qué relación es esa entre la teoría electromagnética y la industria de la mecánica? Bueno, la relación, como ya se la comenté, llega porque los motores necesitan esa teoría para que funcionen, porque realmente no sabríamos realmente cómo funcionaría un motor si no tendríamos esa base de que si una si un campo magnético genera una corriente eléctrica y una corriente eléctrica genera un campo magnético. Como ya sabemos, el primer campo magnético se generó por Edison, si no me acuerdo, que fue el que puso una cometa en una tormenta eléctrica y magnetizó una llave bueno, una llave común y corriente, que lo que hacemos es que los rayos, bueno, los rayos y relámpagos, bueno, son lo mismo, pero la verdad es que no me acuerdo cuál es la diferencia, pues solo dije los dos, llegan a tener corriente eléctrica, entonces eso llega a pegar a la pieza de metal, y en este caso fue la llave, y el conductor fue el hilo y la cometa. Entonces eso llegó a tener mucho impacto bueno, en la industria y en la mecánica, porque gracias a eso se crearon muchos elementos, muchas máquinas, ayudó al desarrollo perdón, al desarrollo de la industria, a que ahora sí que la tecnología también avanzó mucho gracias a ese simple experimento. Bueno, ¿cómo afecta la teoría electromagnética a la industria metalmecánica en tiempo de pandemia? Bueno, antes que nada la industria de metalmecánica es la de, por ejemplo, vulgarmente la forja, la, la maquinación de piezas, el torno, el CNC, la fresadora. Entonces, la teoría electromagnética, como sabemos, todo ese tipo, bueno, todos los, toda la maquinaria pesada debe de tener mínimo, bueno, está con base a la teoría electromagnética. Y en tiempo de pandemia llegó a afectar porque, aparte de que bueno, aparte de que ahorita ya estamos con también el cambio climático, ya no hay muchos elementos, las piezas a veces eran muy caras de conseguir, no teníamos ni siquiera el tiempo para llegar a conseguirlas, entonces o simplemente no había piezas para nada, entonces si se te llegaba a descomponer algo, era muy difícil encontrar la pieza o de que tú la fabricaras porque pues también de los materiales también ya son muy caros, por eso llegó a afectar en tiempo de pandemia, esperemos que se regularice esto, también se regularice todo para que ya no cueste tanto, entre muy encomillado. Bueno,
¿Existe algún equipo médico que haga uso de la teoría electromagnética? Y descríbelo. Bueno, estuve investigando un poco y llegué a la conclusión que lo que son los osciloscopios, bueno, sí, los, bueno, el estudio se llama, perdón, un electrocardiograma y todos esos usan, aparte de que usan tus pulsaciones, lo que hacen es que eh, llegue la información a un dispositivo, ese dispositivo tiene, bueno, todos los dispositivos se generan en eléctrica, y eso hace que se genere por ejemplo, el electrocardiograma, por ejemplo, las ondas de tu cerebro, que tu cerebro también tiene magnetismo, si no me acuerdo, y electricidad, porque pues ahora sí que hace chispas para que encienda vulgarmente, disculpe, pero sí, así técnicamente así se describiría, es un dispositivo que tiene un motor que hace funcionar el electrocardiograma, y eso hace que llegue a una computadora, que la computadora también tiene eso, que hace que procese la información y a su vez llegue mayor facilidad. Bueno, ¿qué es la teoría electromecánica? Electromagnética. Bueno, el electromagnetismo es la parte de la física que estudia los campos electromagnéticos, sus interacciones con la materia y en general la electricidad y el magnetismo. También se encarga del estudio de los fenómenos producidos por la interrelación entre los campos eléctricos y magnéticos. Toda carga eléctrica en movimiento crea un alrededor un campo magnético con propiedades similares a las de un imán, y a la vez todo su campo eléctrico ejerce una fuerza sobre conductores por los que circula una corriente eléctrica y crea estos cuando varía el flujo de líneas magnéticas que los atraviesan. Bueno, como se lo comenté anteriormente, también llega, bueno, y sobre todo lo que le digo, la corriente eléctrica genera un campo magnético y un campo magnético genera una corriente eléctrica. Bueno, fenómenos físicos en la conversión electromagnética. El intermediario entre la energía electromecánica eléctrica y viceversa resulta de los siguientes fenómenos. Un conductor que aporta corriente en presencia de un campo magnético experimenta una fuerza inercial, y un conductor eléctrico que mueve en presencia de un campo magnético tendrá un voltaje inducido a él. Estos dos fenómenos ocurren simultáneamente donde la conversión de energía se lleva a cabo. En acción motora, el sistema eléctrico hace fluir una corriente a través de conductores localizados en un campo magnético. Una fuerza se produce en cada conductor. Si el conductor tiene la posibilidad de rotar libremente, le será proporcionado el torque que tenderá a hacerlo rotar. Si los conductores giran en un campo magnético, el voltaje se volverá inducido en cada conductor. Bueno, aparte, ¿qué propiedades eléctricas tiene la teoría electromagnética? Disculpe, el magnetismo es una energía invisible con una fuerza que varía según el material y el campo magnético. Asimismo, su fuerza de atracción y repulsión se encuentra acorde a la eliminación de electrones, que son responsables de esta maravilla. Bueno, en el ámbito de magnetismo tenemos unos materiales que son diamagnetismos, paramagnetismos y ferromagnetismos. El diagnetismo es la propiedad de algunos materiales magnetizados que se les da en sentido opuesto, puesto que en la fuerza débil se detecta mediante equipos especiales. Además, los materiales diamagnéticos son permisibles, tales como la madera y el agua. Los diamagnéticos son elementos que no tienen no tienen mucha inducción electromagnética, pero que si llegan, bueno, no tienen suficiente para hacer mover algo, pero tienen algo, y ese algo llega a que funcione ciertos tipos de cosas. Los paramagnetismos. El paramagnetismo se da por la presencia de electrones no alineados y su campo de atracción es débil, por lo que se desvanece con facilidad. El litio, el magnesio y el tantalo se incluyen dentro de los elementos paramagnéticos. Bueno, este es un poquito más fuerte que el diamagnetismo, pero no llega a ser tan fuerte como el ferromagnético. Entonces este es el punto medio donde sí llega a tener llega a tener suficiente para llegar a, por ejemplo, soportar corriente eléctrica, pero no tanto para mantenerla, así se podría decir en cierta manera. Mientras que el diamagnetismo, hay veces que ni siquiera puede llegar a prender un sistema eléctrico, por ejemplo, ya sea
bueno, excepto la bobina, digo, la bomba de agua, que se hace que todo el agua haga funcionar el motor con corriente también. Pero ese es una propiedad. Y el ferromagnetismo, que las máquinas eléctricas y equipos transformadores son ejemplos de su uso de materiales ferromagnéticos. Bajo un dominio de partículas, la fuerza ferromagnética se ordena de nivel atómico con electrones no lineales. Bueno, los ferromagnéticos son los elementos que tienen mayor posibilidad de que sean adquiridos o que tengan mayor fuerza de inducción electromagnética. Entonces estos no se puede decir rápido, pero tiene una mayor facilidad a que un campo magnético se cree en ese tipo de materiales, como sabemos que es el fierro, el aluminio, la plata, el bronce y todos esos elementos que son conductivos, que sobre todo aquí también llega la conductividad. Los diamagnéticos no tienen mucha conductividad, como sabemos el agua, bueno, el agua sí es conductible, disculpe, la madera no es no tiene mucha conductividad, a menos de que esté mojada, pero pues, es el agua. En, en materiales este, paramagnetismos, estos son los que tienen también ahí más o menos conductividad. O sea, los diamagnetismos son los que son, se podría decir, más o menos fiables si no llegas a tener un ferromagnético, que pues, a estos tiempos ya es casi imposible no tener algo ferromagnético como un imán y esas cosas. Entonces este se llega a usar como segunda opción, o bueno, segunda o hasta quinta opción, porque todavía tienes más materiales ferromagnéticos que puedes llegar a usar. Pero sí, esta sería como, o también como se diría vulgarmente, esta sería la de segunda mano. Este llega a ser segunda mano porque no es tan eficiente y te puede llegar a fallar. Bueno, te puede fallar muy rápido, pero es más barato de conseguir. Mientras que los ferromagnéticos sabemos que no es lo top o no es lo mayor que existe, pero es lo que te llega a mantener más tiempo, el uso de vida es más fácil. Bueno, y como le comentaba, los ferromagnéticos llegan a tener mucho más fiabilidad, pero también en su caso, por ejemplo, el oro y la plata son muy caros para mantenerlos, mientras que el aluminio y el bronce son muy fáciles de adquirir. Bueno, ¿en qué elementos eléctricos aplican la teoría electromagnética? Bueno, encontré varios tipos y uno de ellos son los timbres. El mecanismo de estos aparatitos son cotidianos, implica la circulación de una carga eléctrica por un electroimán cuyo campo magnético atrae un martillo mecánico diminuto hacia una campanilla, interrumpiendo el circuito y permitiendo que vuelva a iniciar, por lo que el martillo lo golpea repentinamente y produce un sonido que se llama nuestra atención. Los trenes de suspensión magnética. En lugar de rodar sobre rieles como los trenes convencionales, este modelo ultratecnológico de tren se sostiene en levitación magnética, gracias a poderosos electroimanes instalados en su parte inferior. Así, la repulsión eléctrica entre los imanes y el metal de la plataforma sobre la que el tren circula mantiene el peso del vehículo en el aire. Los transformadores eléctricos. Un transformador, estos aparatos cilíndricos que en algunos países vemos en los postes de tendido eléctrico, sirven para controlar el voltaje de la corriente alterna. Esto lo logra a través de bobinas dispuestas en torno a un núcleo de hierro cuyos campos magnéticos permiten modular la intensidad de la corriente saliente. Los motores eléctricos. Los motores eléctricos son máquinas eléctricas que rotan alrededor de un eje transforman energía eléctrica en energía mecánica. Esta energía es la que genera el desplazamiento del móvil. Su funcionamiento se basa en las fuerzas electromagnéticas de atracción y repulsión entre un imán y una bobina por donde circula una corriente eléctrica. Los dínamos. Estos artefactos sirven para aprovechar la rotación de las ruedas de un vehículo como un automóvil para hacer rotar un imán y producir un campo magnético que alimenta corriente alterna en las bobinas. Bueno, este, sobre todo en esta actividad se vio mucho el factor del magnetismo, que sabemos que se descubrió hace creo que 500 años y nos ayudó mucho a la facilitación de, por ejemplo, automóviles que llegan a tener que sobre todo es generación de corriente, disculpe, de campos magnéticos
gracias a que tienen polos opuestos y polos negativos como la Tierra, y esto hace que circule el coche muy rápido y con ello no llegue a afectar mucho al automóvil o a la energía que llevaste. Entonces, ahora sí que tratamos de aprovechar todos los, no to, bueno, sí, todos los puntos de, por ejemplo, una máquina, el automóvil, la computadora, para que sea más práctico para nosotros y fácil. Y a su vez así ya empiezan a existir los coches eléctricos, que estos son más, bueno, que estos se basan más en la electricidad, que tienen un motor más grande, que ya no usa gasolina, entonces ahora sí que se carga, también gracias a ello aprovechas más el movimiento de llantas, disculpe, las fuerzas mecánicas, bueno, todas las fuerzas que puede tener un coche y mantenerlas en la pila o en la batería. También a su vez, sabemos que en la vida cotidiana también tenemos muchos, bueno, muchos imanes, por ejemplo, sabemos que si frotas, ay, iba a decir la almohada. Bueno, sí, la almohada, un colchón, muy fuerte y llegas a tocar algo de metal, pues creas un campo magnético, ¿no? Porque estás flotando y llega, bueno, sobre todo sabemos que nosotros como humanos tenemos magnetismo y electricidad, entonces es por eso que supuestamente dicen que es más probable que nos caiga un rayo, y por ejemplo, que, que a la demás, bueno, que a ciertas cosas. Por ejemplo, también he escuchado que dicen que si cae un rayo, o tienes posibilidad de que caiga un rayo que te metas un coche, porque lo que hacemos es que el coche absorba toda esa energía y, por ejemplo, los coches no eléctricos pues no les llega a afectar. La verdad es que no sé si a los eléctricos les llega a afectar, por ejemplo, una sobrecarga de batería, porque teóricamente sí debe de cargar, bueno, cargarlo muy vulgarmente es decirlo, pero sí lo llega a cargar. También con esta actividad vimos que es un principio muy fácil, pues, bueno, llegó a muchos lugares, no podemos, bueno, los transformadores, que la luz llegó a muchos lugares en el ámbito de la salud o de la medicina, a la creación de medicamentos, de la limpieza de los estuches donde van, la normatividad, las cápsulas, que parece que no, pero las cápsulas se fabrican ahora sí que industrialmente, entonces ahí hay un motor de por medio que hace que se mueva eso, entonces el motor sabemos que es que tiene una corriente electromagnética, entonces eso llega a generar más potencia. Los brazos robóticos en ciertos casos como en la industria automotriz que llegan a moverse, en la de alimentos, pues también la envoltura, el ensellado, la fabricación, por ejemplo, en metales, había visto una vez un video de donde aplastaban, bueno, sí, aplastaban un conjunto de metales y llegaban a ser más prácticos, entonces ahí necesitas otro motor. Pero bueno, bueno, por ahora este es el final de este video, muchas gracias por verlo y nos vemos en la siguiente.